En el día de hoy, en lo que respecta a mi presentación, lo que voy a tratar de hacer es darle una base de fundación con respecto a los problemas bipolares y revisar en una forma bastante completa el entendimiento desde el punto de vista epidemiológico de dicha enfermedad y con un énfasis, por supuesto, hacer lo más posible en lo que se refiere a la salud mental de aquí de Latinoamérica y en lo que se pega con Latinoamérica. Con respecto a los trabajos que se han hecho con el DSM-4, que va a morir dentro de un par de semanas, ya dentro, cuando tengamos el meeting anual de la Sociedad de Psiquiatría Americana, ahí ya se presentará el DSM-5. Pero tenemos que tener en consideración, van a haber algunos cambios, por supuesto, ya los he estado revisando, pero no van a haber muchos cambios, yo diría, fundamentales. Así que lo que le estoy diciendo desde el punto de vista de la epidemiología de los trastornos bipolares, yo creo que van a estar presentes en lo que respecta al DSM-5. Es cierto que en el DSM-5 va a haber unos cambios bastante importantes con respecto a otras enfermedades y con enfermedades nuevas que están tratando de introducir en la práctica diaria, pero desde el punto de vista de bipolaridad creo que va a seguir más o menos lo mismo. Tenemos que tener en consideración al respecto los trastornos mánicos, que son mixtos, que se ven en la mayor parte de las personas que sufren de problemas bipolares, y le llamamos bipolar número 1. El bipolar número 2 es aquellos en el cual las depresiones mayores juegan un papel bastante importante, en combinación, por supuesto, con periodos hipomaníacos. Tenemos también que tener en consideración los problemas ciclotímicos, que no es más que periodos de hipomanía con periodos de depresión que se alternan unos con otros, pero es de poca intensidad, no es de la misma intensidad de cuando uno tiene un problema bipolar 1 o bipolar 2. Por eso es que se le llama ciclotímico. Tenemos que también en consideración los problemas bipolares que no podemos asignarlos, no podemos empatarlos con ningún tipo de trastorno en sí, y por eso es que les ponemos más o menos sui generis. O sea, si que ustedes se dan cuenta que hay un problema de bipolaridad, pero que no se pega desde el punto de vista diagnóstico a ninguno de los tres principales consideraciones que se toman con respecto a los trastornos bipolares. Tenemos también el conocimiento, que es importante también desde este punto de vista, de que la depresión es una condición que se presenta en un 17% de la vida de una persona. O sea, es muy común el tener una depresión. Lo que tenemos que estar muy duchos es en saber diferenciar qué tipo de depresión es y cómo se trata la depresión. Pero es una de las enfermedades psiquiátricas y médicas en general que más se presentan en todo tipo de sociedad, inclusive en la sociedad latinoamericana. La mayor parte de los pacientes, y esto tenemos que estar muy conscientes también, la mayor parte de los pacientes que tienen problemas de depresión no es al psiquiatra a los que ellos vienen a ver. Y esto es más acentuado en Latinoamérica. La razón por la cual es más acentuado es porque en algunos países de Latinoamérica no hay suficientes psiquiatras. Estuvimos en un programa educacional en Asunción, Paraguay, hace 2 o 3 meses, y nos encontramos que había nada más que 20 o 25 psiquiatras en toda Paraguay, y que había nada más que creo que un psiquiatra infantil en todo Paraguay. Pero bueno, desde el punto de vista de inicio de tratamiento, la persona que ve al paciente por primera vez no van a ser ustedes, no voy a ser yo tampoco. Y esto inclusive pasa en los Estados Unidos. En los Estados Unidos tenemos aproximadamente 55.000 psiquiatras. No es suficiente porque es una población muy grande. Y en general también hay estigma, un gran estigma en psiquiatría todavía. Y sobre todo el estigma ese está presente sobre todo en Latinoamérica.
En los Estados Unidos hemos hecho ya, sigue existiendo el estigma, pero hemos hecho muchísimas cosas para tratar de eliminarlo. En Latinoamérica no se han hecho suficiente todavía. Y muchos pacientes no ven al psiquiatra, no necesariamente porque no hay psiquiatra, o no hay pocos psiquiatras, pero no lo ven porque le tienen miedo. Si yo voy a un psiquiatra van a decir que estoy loco, y van a decir que conmigo no se pueden relacionar más, y que yo soy un tipo raro, etcétera, etcétera. Y entonces a la gente no le gusta ir al psiquiatra. Y eso lo tenemos que combatir poco a poco, lo tenemos que resolver, porque el psiquiatra es el que más ducho está con respecto a tratar los problemas psiquiátricos y de salud mental. Pero la mayor parte de las ocasiones, los pacientes lo que hacen es van a ver al especialista en medicina primaria. Debido a ello, en los esfuerzos que estamos haciendo educacionalmente en Latinoamérica y en otras partes del mundo también, Edgar y yo le estamos dando también un énfasis muy grande a los médicos de medicina primaria. Hay que enseñarles a estos médicos también lo mejor que nosotros podamos desde el punto de vista educativo, para que ellos también, cuando vean un paciente, estén más duchos en cómo tratar, hacer los diagnósticos diferenciales, el tratamiento, etcétera, etcétera. Lo que estoy diciéndoles es que cuando ustedes vayan para sus propios países, traten de hacer algo por los médicos de medicina primaria, a nivel de ustedes mismos. Traten de organizar un tipo de clase, un tipo de grupo, de discusión, etcétera, etcétera, donde le apartamos a los médicos de medicina primaria los mejores conocimientos que nosotros tenemos, sobre todo con la psiquiatría. También tenemos que ver que los pacientes que están diagnosticados con depresión, generalmente el 42% están vistos, no por nosotros, pero han visto por gente de medicina primaria. 1 de cada 2 pacientes que tienen problemas de depresión, no somos nosotros los que los tratamos de entrada, son la gente de medicina primaria. O sea, aquí también tenemos que tener muy consciente y muy claro esto para tratar de compartir con ellos, ayudarlos a ellos, para que el paciente reciba el mejor tipo de atención desde el punto de vista de la persona que lo está tratando. El 42% de los pacientes son vistos primeramente por medicina primaria y el 34%. 1 de cada 3 y 1 de cada 2 más o menos van a medicina primaria y 1 de cada 3 van al psiquiatra. O sea, si nosotros no tenemos tanta oportunidad de ver a esos pacientes como los tiene la gente de medicina primaria. Desde el punto de vista de cuestiones de diagnóstico que tenemos que tener en consideración es el problema del tiempo que tienen los médicos de medicina primaria para dedicarle a un paciente. El psiquiatra, bueno, 30 minutos, 40 minutos, un poquitico más de tiempo de entenderlo, de ver qué es lo que está pasando, de hacer diagnósticos diferenciales. Eso no pasa en medicina primaria. En medicina primaria tú quizás seas visto por un médico de medicina primaria por 10, 15 minutos, pero no creo que pase de 10 a 15 minutos. Lo cual esto conlleva una presión muy grande en nosotros los psiquiatras de que tenemos que enseñar a esta gente para que en 15 minutos, en 20 minutos máximo, puedan hacer un diagnóstico apropiado. Este es un compromiso que tenemos que hacerlo nosotros mismos a nivel gremial. Los presidentes de las distintas sociedades en Latinoamérica tienen que colaborar con los presidentes de medicina primaria y tratar de hacer cosas conjuntas al respecto. Desde el punto de vista de nivel de enfermedades psiquiátricas en el mundo entero, pero también en Latinoamérica en particular, los problemas bipolares es la sexta enfermedad que crea una disabilidad muy grande a nivel no latinoamericano, a nivel mundial. O sea, de todas las enfermedades que se sufren en el mundo entero, es la sexta en nivel de impacto negativo a nivel de la población. Y esto estamos hablando no solo en Venezuela, no estamos hablando solo en Panamá, pero estamos hablando en Indonesia, estamos hablando en Uganda, estamos hablando en todos los países del mundo entero. Es una de las enfermedades más problemáticas desde el punto de vista de su frecuencia a nivel mundial. El costo del tratamiento en los Estados Unidos, en otros países quizás no sea tanto, pero en los Estados Unidos, en el año, por ejemplo, 91, se gastaron 45 billones de dólares en este tipo de enfermedad en los Estados Unidos, lo cual en el momento actual se espera que sea mucho más de 60 millones de dólares, lo cual produce un impacto muy negativo en la sociedad en general. Si ustedes ponen tanto dinero
para el tratamiento de los problemas bipolares, va a haber menos dinero para los programas educativos, para los kindergarten, para la secundaria básica, el bachillerato, etcétera, etcétera. Y imagínense ustedes en países un poco más pobres en Latinoamérica, como Bolivia, como Paraguay, el problema se ahonda más todavía porque el gobierno no tiene la capacidad de dedicar tanto tiempo a los trastornos bipolares. Pero es una enfermedad que es muy común, que es muy frecuente y que conlleva una pérdida desde el punto de vista de salud y desde el punto de vista económico muy grande en todo el mundo, pero más aún en Latinoamérica. Y el problema también es que el paciente que sufre de problemas de bipolaridad no puede trabajar bien. Y al no poder trabajar bien y estar en deshabilidad, etcétera, etcétera, es muy fácil ver que hay una pérdida, por ejemplo, en los Estados Unidos de 30 billones de dólares cada año porque muchísimos pacientes no tienen la capacidad de trabajar. Y esto conlleva al 66% de los problemas desde el punto de vista de salud, lo cual es muy alto. Lo que les estoy haciendo hincapié es que los problemas bipolares, que es el que hemos escogido para tratar aquí en estos 2 días desde el punto de vista educacional, es uno de los trastornos más comunes, más devastantes y que hace un impacto más negativo en la práctica diaria de nosotros. Para que haya un problema de bipolaridad, tenemos que estar seguros que el paciente se empieza a debilitar más y más y que lo más probable es que termine en una hospitalización por lo menos de 1 semana. Y tenemos que estar conscientes también que nosotros no debemos estar ambivalentes y cuando el paciente manifieste problemas de bipolaridad tenemos que considerar una hospitalización lo antes posible. Si no la consideramos, los pacientes hacen estados mánicos o hacen estados depresivos tan grandes que tratan de cometer suicidio y eso trae a un peor problema para las sociedades con respecto a lidiar con este tipo de problemas a nivel de la comunidad en general. Desde el punto de vista de la sintomatología, tenemos que estar también bien presente las diferencias que hay en aquellos pacientes que sufren de problemas de bipolaridad. En ocasiones vemos que estos pacientes pues están deprimidos, como dije anteriormente, pero en otras ocasiones no es la depresión, están ligeramente ansiosos. Y cuando ustedes ven ansiedad, no eliminen la posibilidad de un trastorno bipolar porque pues, esté en el comienzo del proceso y después de buenas a primeras salga el desencuadro. Hay cambios desde el punto de vista de la actitud, de los sentimientos de nosotros, desde el punto de vista depresivo. Te sientes un poquitico depresivo, pero después te sientes un poquitico mejor por la tarde y después por la noche te vuelves a deprimir. Hay cambios de este tipo. El paciente no puede dormir. Cuando falta el sueño, en psiquiatría, en salud mental, es un indicador de que hay un problema mental que está funcionando aquí. Puede ser bipolar, pero puede ser otro tipo de problema. Pero cada vez que hay insomnia, tenemos que ver al paciente ese desde un punto de vista de problemas psiquiátricos. Si nosotros pudiéramos nada más que enseñarle esto a los médicos de medicina primaria y decirle, mira, pregúntale a todos los pacientes que ustedes ven cómo duermen. Y cada vez que tengan un problema de sueño, busquen en psiquiatría, busquen más en psiquiatría hasta que encuentren que lo que es. Sería un aporte muy grande desde este punto de vista. Irritabilidad. Los pacientes que están deprimidos demuestran irritabilidad, pero los pacientes que son bipolares demuestran más irritabilidad todavía. Cada vez que veo un paciente y yo veo que hay un poco de irritabilidad al principio, enseguida pienso un problema bipolar y trato de hacer un mayor esfuerzo entonces, que conlleva más tiempo con el paciente, de tratar de ver si lo tiene o no lo tiene. Y también hay falta de energía, a veces hay fatiga. Aquí tenemos que tener cuidado porque esto también es una manifestación bien clara de problemas de depresión, pero a la misma vez esto puede ser también bien claramente un problema médico, un problema quirúrgico. O sea, los problemas diferenciales en aquellos pacientes que tienen poca energía, que no tienen fuerza para trabajar, que no tienen fuerza para llevarse día a día con todos los labores de la casa, etcétera, etcétera, los labores de la oficina, ahí ustedes tienen que pensar médicamente y tienen que también pensar desde el punto de vista psiquiátrico. Por ejemplo, ese paciente puede tener hipotiroidismo y el hipotiroidismo lo hace
lo hace sentirse cansado, no lo hace sentirse bien, y usted puede pensar que es un bipolar. No, hay que pensar también en problemas médicos también. Y aquellos pacientes que no se pueden concentrar, que tienen dificultades en describirles a ustedes qué es lo que está pasando, también tienen que presentar eso. Pero en ocasiones nosotros vemos también que lo que el paciente viene a vernos, cuando vienen a vernos, lo que nos dicen es que ellos están tomando mucho. Alcohol, whisky, lo que sea, están tomando mucho, que están abusando de droga, que tienen problemas con la ley, que tienen problemas con la pareja, no se están llevando bien, que son muy impulsivos y no se pueden controlar muy bien, y en otras ocasiones no tienen ningún tipo de complaint, no tienen ningún tipo de queja, pero tienen que pensar desde el punto de vista de la bipolaridad. Estas son las cosas que cuando están presentes y cuando usted revisa, ustedes van a entender mejor a aquellos pacientes que tienen problemas de bipolaridad. También tenemos que lograr hacer lo más claramente posible una diferenciación entre pacientes bipolares y pacientes unipolares. En ocasiones los pacientes que vemos no son bipolares, vuelven a tener depresiones, o vuelven a tener manías, pero no hacen cambio para una depresión y una manía. Desde ese punto de vista, tenemos que estar conscientes si ha habido problemas de comorbilidad. Por ejemplo, este paciente lleva mucho tiempo con enfermedades de tipo ansiosa y no se ha presentado nunca como un paciente bipolar, pero si usted empieza a hablar con el paciente, ven que hace 3 años tuvo un problema de pánico, hace 5 años tuvo un problema de ansiedad y no dormía bien, estaba muy agitado, y entonces esto puede ser simplemente el comienzo temprano que se va desarrollando poco a poco más y más para crear un problema bipolar de tipo unipolar. Tienen que buscar siempre si hay un contacto, una relación, una epidemiología positiva con respecto a la familia. En la mayor parte de los trastornos bipolares, si ustedes van profundamente, no solo al padre y a la madre, pero si ustedes van a los abuelos, etcétera, ustedes se van a dar cuenta que ha existido antes. Lo que les estoy diciendo es que los problemas de bipolaridad tienen un factor hereditario muy grande. Y el paciente a veces no le gusta hablar de la familia, porque decir que un tío se le suicidó, o que el padre se mató, que la madre trató de suicidarse, pues le da un poquitico de vergüenza. Pero nosotros tenemos que eliminar esa vergüenza y estar seguros que estamos informados si en la familia de ese paciente hubieron problemas de este tipo. En ocasiones también nosotros somos los que tenemos problemas en alguna forma directa preguntárselo al paciente. Y si nosotros le preguntamos al paciente, bueno, ¿y en tu familia ha habido algo malo? ¿Qué significa malo? Malo no significa nada. Nosotros mismos estamos creando el problema. Oye, mira, en tu familia ha habido alguna persona que se suicidó, que se mató. ¿Y quién fue? ¿Y cuándo fue? ¿Y en qué tipo de árbol genealógico estaba ese tipo de persona? O sea, tenemos que estar... Los pacientes psiquiátricos tienen problemas de expresión porque tienen mucha ansiedad de entrada cuando van a ver un psiquiatra, y tienen también muchos mitos, que esto de los problemas de psiquiatría no se curan nunca, etcétera, y tenemos que romper eso y empezar a entender al paciente desde un punto de vista positivo, desde el principio que estamos viendo a este paciente. La bipolaridad están prevalentemente en la población general en un 5%. Y yo diría que esto es cierto en Venezuela, y yo diría que esto es cierto en Brasil, que es cierto en Panamá y que es cierto en el mundo entero. Es una de las enfermedades que hay más conexión desde el punto de vista hereditario y que se sigue presentando de familia en familia, y hay un 5% de la población que está impactado en una forma positiva. Eso no quiere decir que no hay otros tipos de enfermedades, hay otros tipos de enfermedades, pero los trastornos bipolares son bastante frecuentes y tenemos que estar conscientes de eso. Desgraciadamente, los trastornos bipolares no son reconocidos, y por eso es que le he estado haciendo tanto hincapié en el reconocimiento. No son reconocidos en una forma bastante regular y bastante efectiva, y también no son diagnosticados apropiadamente. Y esto significa que nosotros los psiquiatras, aunque estamos muy dedicados a ayudar a los pacientes nuestros, no conocemos suficientemente de trastornos bipolares.
Y tenemos entonces que conocer más, y para eso es que estamos haciendo estos 2 días de programa educacional, para que ustedes salgan de aquí con un conocimiento bastante profundo. Le vamos a revisar de punta a punta todos los problemas de bipolaridad, para que cuando ustedes salgan de aquí estén mejor preparados para tratar a los pacientes de ustedes en los países donde vienen. Las consecuencias de los problemas de bipolaridad son muy grandes. Las personas que tienen bipolaridad no pueden trabajar, tienen que coger largos periodos de falta de trabajo, con lo cual conlleva no entrada económica en la familia y problemas vaya graves desde el punto de vista de la permanencia del trabajo de las personas que tengan problemas bipolares, sobre todo si tienen estado hipomaníaco o maníaco. Si usted es el dueño de una farmacia, el dueño de una industria, el dueño de una tienda, y algunos de sus empleados presentan problemas de bipolaridad, como que ustedes no quieren tener ese tipo de empleados con ustedes. De alguna forma o de otra tratan de reemplazarlo, etcétera, etcétera. Cuando los reemplazamos, entonces esos pacientes están ostracizados un poquitico más, no tienen dinero, la cosa en la familia se pone más difícil, etcétera, etcétera. O sea, si tenemos que traer un factor humanitario cuando estamos lidiando con pacientes que tienen bipolaridad. Y este tipo de factor humanitario no está basado simplemente entre usted y el paciente. Tenemos que, además de ser psiquiatras, tenemos que ser ciudadanos de Panamá, ciudadanos de Perú, ciudadanos de Argentina, y tenemos que ir y educar a la sociedad en general, al gobierno en general, que de la misma forma que una persona puede tener un cáncer del cerebro, en la misma forma que la persona puede tener una enfermedad bastante difícil de tratar, afortunadamente es baja ahora la presencia de ella, la tuberculosis, pero también tenemos que hablarles de los pacientes que tienen problemas de bipolaridad, porque hay un estigma muy grande con respecto a ese paciente, y si es de tipo hipománico, no los quieren en los trabajos. Les tienen miedo y no saben, como son impredecibles, no se sabe lo que va a pasar con ellos. El jefe del negocio pues trata de sacarlo, y cuando trata de sacarlo estamos creándole un problema no solo a ese paciente, sino a la comunidad y a la familia donde el paciente vive. Si nosotros hacemos un cuestionario como el cuestionario de MDQ, podemos, si es que nosotros no somos duchos desde el punto de vista clínico, este cuestionario ayuda en una forma bien sencilla y bien básica que ustedes entiendan qué pacientes tienen bipolaridad. Este tipo de cuestionario no lo tienen que hacer ustedes, lo pueden tener en la oficina. Antes de que el paciente lo vea usted le dice a la secretaria, a la persona que está ayudándolos a ustedes, mira, dile al paciente que llene esto. Y esto nos sirve, ya ha sido un bosquejo de si hay que considerar problemas de trastornos bipolares. Y hay otras formas que son parecidas todas, que se utilizan en una forma muy simple y muy a menudo en las oficinas de los pacientes de los psiquiatras. El curso de los problemas de bipolaridad generalmente se presentan a temprana edad. Cuando viene un paciente que me viene a ver a mí y el paciente tiene 52 años y este paciente está presentando una bipolaridad o está presentando un ataque de manía agudo, yo no pienso en problemas de bipolaridad. Yo tengo que estar seguro con ese paciente que ya pasan de más de 40 años. En las mujeres hago un poquitico de excepción, pero una persona que tenga cierta edad, que venga de buenas a primeras con un trastorno que luce bipolar o que es una hipomanía, yo busco problemas médicos. Busco muy delicadamente problemas médicos. Si tengo que pedirle a un amigo de medicina interna o de medicina general que me vea a este paciente para estar seguro que no tenga otro tipo de cosas, yo con mucho gusto lo hago. Pero en la mayor parte de los pacientes que desarrollan una enfermedad a edad tardía, ustedes se van a encontrar que hay un hipertiroidismo ahí, se van a encontrar que es un cáncer del cerebro, montones de cosas. Y entonces tenemos que estar seguros que hacemos un diagnóstico diferencial bastante extensivo para no tener un error con dicho paciente. Y hay muchos tipos de subtipos de problemas de bipolaridad. Tenemos que considerarlo todo. A veces hipomanía, otras veces ataques más abiertos desde el punto de vista de agitación, etcétera, etcétera. O si no, empiezan desde un punto de vista de depresión y después hacen un switch para la manía. Desde el punto de vista de los factores genéticos, vemos que
se presenta en una forma bastante común en aquellas familias de una generación a la otra. El 40 al 70% de monocigotic twins desarrollan la enfermedad en una forma conjunta. El 5 al 10% de first degree, o sea, del padre a hijo, aunque a veces pasan y no lo tienen el padre, lo que lo tuvieron los abuelos o los bisabuelos, pero en lo que se refiere a los factores genéticos tienden a manifestarse en una forma muy, muy fuerte. Esto conlleva a una obligación del psiquiatra que es un poquitico problemática. Ustedes van, yo lo he tenido de vez en cuando, que es un matrimonio joven, me han venido a ver a mí, 20 y pico de años, se casaron hace 2 o 3 años, doctor, queremos verlo, etcétera, etcétera. Bueno, ¿qué es lo que te pasa? No, yo no estoy deprimido, no, yo no tengo nada, me siento muy bien, no tengo ansiedad. ¿Y por qué me vienen a ver? Bueno, lo vengo a ver, doctor, porque estamos pensando en tener hijos. Bueno, ¿y eso por qué lo tienen que preocuparse? Bueno, pero mire, mi madre tuvo 3 recaídas de problemas de bipolaridad. En ocasiones son los dos, la madre y el padre, porque a veces para tolerar a una persona que tenga bipolaridad, solo otra persona que tiene bipolaridad lo puede hacer. Y entonces los dos lo tienen. Entonces el matrimonio se preocupa y dice, no, quizás sea mejor no tener hijos. Pero esa es una decisión que no es del psiquiatra. Es una decisión que es de la persona, del matrimonio en sí. Ustedes le tienen que hablar de las cosas positivas, porque esos pacientes lo único que ven son las cosas negativas. Y tienen que hablarle que estamos teniendo más medicina para tratar efectivamente este tipo de enfermedad. Tenemos formas como los test que le dije anteriormente para detectar la enfermedad más temprano y que tenemos muchísimos armamentos para resolver este problema. Porque es injusto que el paciente se vaya de la consulta de ustedes diciendo, no, aquí no debemos tener muchachos porque estos van a salir con problemas de bipolaridad y eso no es justo con ese matrimonio. O sea, si ustedes tienen que hablarle francamente, tienen que hablarle la verdad, lo que usted sepa, pero no es el papel del psiquiatra de decirle a un matrimonio, no, mira, no tengan hijos, porque si tienen hijos, todo el mundo va a hacer bipolaridad. Esa es la decisión de ese matrimonio. Y lo que ustedes tienen que hacer es quitarle la ansiedad al matrimonio, darle conocimientos lógicos y básicos al respecto y que ellos tomen su decisión. Pero es muy común, no sé si es común en Latinoamérica, pero es muy común en Norteamérica, es muy, muy común que los pacientes vengan a ver a ustedes sin tener problema ninguno, únicamente exclusivamente para ver si deben tener hijos o no. Desde un punto de vista biológico, sí, ya le estaba diciendo que hay un factor biológico aquí, pero también hay un factor cultural. Nosotros los latinos tenemos nuestras formas de ser y nos gusta a veces darnos más tragos que lo que podemos dar y entonces esos tragos nos llevan a sentirnos un poquitico más abiertos y empezamos a comportarnos como si fuéramos bipolares y no necesariamente somos bipolares porque estamos tomando mucha cerveza, tomando mucho vino, etcétera, etcétera. Y en nuestra cultura el hecho del papel que juega la madre y del punto de vista de la edad, etcétera, etcétera, tenemos la capacidad de que haya más problemas de bipolaridad porque nosotros estamos muy pegados. Por ejemplo, yo estoy casado, pero tuve mi madre y mi suegra hasta que se murieron. Las crié yo, las tuve con vaya, no las crié, pero las estuve manteniendo por lo menos por 30 o 40 años, porque así somos los latinos. Yo voy a la casa, cuando fui a la casa de Edgar, era Edgar y un tío también con la señora, y había 3 o 4 sobrinos que habían cogido de otra persona, etcétera, etcétera, y así somos nosotros los latinos. También tenemos que estar conscientes que hay un periodo, que es el periodo de posparto, que en ocasiones, en este periodo, la parte de bipolaridad se presenta muy comúnmente. Y también tenemos que ver que esto aquí viene una cosa interesante. En hijas que son adoptivas, que no son genéticamente ligadas, la madre ha tenido problemas de enfermedad de tipo bipolaridad, hay otras que no han tenido bipolaridad, pero entonces la hija que no es hija de la madre, fue adoptada, empieza a presentar también manifestaciones exactamente de tipo bipolaridad sin que haya ningún tipo de conexión biológica. O sea, de nuevo, cuando usted está creciendo,
en la forma que su familia lo trata a usted, la modalidad que ellos usan, el tipo de personas que sea muy efectiva o no efectiva. El niño ese va cogiendo desde el punto de vista cultural cierto envolvimiento en la enfermedad que los padres tuvo, aunque no sean un niño que sean directamente ligados desde el punto de vista genético a la madre. Desde el punto de vista epidemiológico, en los Estados Unidos sobre todo, hay un 1% de la población que tiene problemas de bipolaridad. Eso significa más o menos 2 millones de personas. Si ustedes lo ven al 1%, no les preocupa tanto, pero cuando ustedes ven que son 2 millones de personas, 2 millones de personas, un montón de personas, y si el gobierno tiene que ayudarlos desde el punto de vista de tratamiento y desde el punto de vista de disabilidad, etcétera, la cosa se complica un poquitico fuerte. A veces creemos que son las mujeres las que tienen problemas de bipolaridad, nosotros somos machos, nosotros no nos toca nada. No. Lo mismo se presenta en el hombre que se puede presentar en las mujeres. No hay una diferencia de que es más común en las mujeres o más común en el hombre. Eso es una cosa que no tiene que ver en lo absoluto y que no existe y que no tiene pega de ningún tipo. Y tenemos que darle, no podemos echar las culpas a las mujeres y tenemos que nosotros dejar de ser tan machos y aceptar que nosotros también podemos estar enfermos. Hay problemas genéticos, como dije anteriormente, pero hay también problemas sociales y hay problemas culturales y hay problemas environmentales. Por ejemplo, si hay una enfermedad bastante frecuente de bipolaridad en una familia, esa familia va a perder entrada de dinero, etcétera, etcétera. Va a haber una serie de problemas sociales grandes en esa familia. Usted está en algún país, en alguna área del país que se toleran tener un poquitico mejor enfermedades mentales. Puede ser que usted viva en otra área que tener un problema mental es como si ya usted no sirve para nada, no sirve para trabajar, no sirve para casarse, no sirve para tener hijos, etcétera, etcétera. Y también en el tipo de milieu que ustedes vivan también, hay, por ejemplo, yo ahora mismo estoy viviendo en la Florida, en Miami, y de nuevo nosotros los hispanos tenemos mucho miedo a hablar de los problemas psiquiátricos. Yo estoy viviendo en Nueva York la gente es mucho más abierta y dice, bueno, mi tío tiene esto, yo me deprimí hace 2 años, etcétera, etcétera. Somos más abiertos al respecto. Ahora, de nuevo lo repito, la edad de desarrollarse un problema bipolar es de 15 a 19 años. Por ahí de 15 a 19 años, 15 a 21 años, las personas jóvenes, y ahí es donde tenemos que empezar a hacer énfasis, porque cuando usted esté dándole más prioridad y haga más atención a ese periodo de edad, ustedes van a ser más efectivos, no solo en dar el diagnóstico, pero eliminar una serie de problemas que este paciente para que viva una vida mejor. En la prevalencia, como ya le dije, más o menos el 1%, sobre todo si hay problemas de bipolaridad, el 1% también, quizás un poquitico más, 1.6%. Actualmente en los Estados Unidos se está estimando que está subiendo, que quizás el 3.4% de la población tenga problemas de bipolaridad. El 90%, este es claro, este no lo olviden. Nosotros los psiquiatras, sobre todo Edgar, yo he visto que Edgar lo hace mucho, le dice a sus pacientes, no, ya te curé, ya está, no, ya se resolvió. Yo soy el que más sabe aquí en Venezuela, vete tranquilo, cásate, ten 18 muchachos y tú no vas a estar enfermo más nunca. Bueno, si es un problema de bipolaridad, Edgar está equivocado. El 90% de los pacientes que tienen bipolaridad se repiten el episodio. Si podemos que el episodio no se repita hasta 20 años, magnífico, pero se repiten y nosotros no sabemos cuándo que se va a repetir. O sea, cuando ustedes tienen un enfermo de bipolaridad, yo trato de hacer un contrato con ese enfermo por vida siempre y cuando yo esté vivo, ¿no? Pero yo le digo al paciente, mira, no, esto no es cuestión, yo no te voy a dar de alta, desgraciadamente yo tengo limitaciones y esta es una enfermedad que yo sé que es muy problemática y yo prefiero estar ahí al lado contigo por si pasa cualquier cosa, que tú rápidamente vengas a verme. Y a veces yo le digo al paciente, vamos a ver una vez al año. En ocasiones le digo, vamos a vernos 2 veces al año. Que también es un punto de vista ético, porque yo los veo no necesariamente porque ellos tienen manifestaciones, sino desde el punto de vista preventivo. Pero bueno, eso es lo que tenemos que hacer. Hay muchos psiquiatras, hay muchos médicos de medicina primaria que hacen cosas preventivas, pues nosotros también tenemos que hacer cosas preventivas. Por supuesto, el problema viene que cuando yo le digo a la aseguranza que está pagando al paciente que lo estoy viendo únicamente y exclusivamente de punto, no le interesa en lo absoluto a las compañías de aseguranza. Lo estás viendo preventivamente, pues no te pago, ¿ok? Que es un error, porque si yo puedo
prevenir que el paciente tenga que ser ingresado, si yo puedo prevenir que el paciente tenga que dejar de trabajar, etcétera, etcétera, todo el mundo, la familia, el paciente, la compañía, todo el mundo va a estar más contento. Pero desgraciadamente no pasa así en el momento actual. La mayor parte de los episodios a veces no se resuelven completamente. Y cuando usted ve al paciente, por ejemplo, una vez al año, se da cuenta que hay algunas pequeñas manifestaciones de que la enfermedad está ahí. Pero bueno, en otras ocasiones no se manifiesta. Y si no se manifiesta, pues ¿por qué tenemos que nosotros intervenir? Pero sí tenemos que ver al paciente en una forma por vida. Porque si pasara cualquier cosa, tenemos que intervenir rápidamente para evitar hospitalizaciones, etcétera, etcétera, para evitar que la familia esa, el paciente ese, coja estigma. Que los vecinos y todo, no, este tipo no podemos vivir al lado de él, porque fíjense que a cada 7 o 8 meses le da un ataque de esto y un día se va a volver loco, va con un revólver y nos va a matar. Y se van, muchos vecinos se van, no quieren vivir al lado de ellos. El 25% de los pacientes que tienen problemas de bipolaridad en algún momento determinado tratan de suicidarse. O sea, 1 de cada 4 es bastante común. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Que ustedes tienen la obligación de preguntarle al paciente, ¿estás suicida? ¿Te estás pensando en matarte? Si ustedes lo preguntan en una forma, oye, bueno, si algún día tú tienes algún pensamiento malo, me lo dejas saber. No, esa no es la forma. Tenemos que ser directos. Oye, mira, has estado pensando en matarte últimamente. Y no solo eso, ¿cómo lo harías? Te compraste el revólver ya, de acuerdo con lo que el paciente esté pensando hacer. Te compraste la soga, te compraste el revólver, te compraste algo, y tenemos que hacerlo en una forma. Si el paciente ve que nosotros no somos directos en la forma que nosotros le versamos la pregunta, la respuesta la vas a recibir en una forma igual también. Bueno, no, pero sí. No, pero sí. Yo no sé lo que significa eso. Tienes que ser tú directo para conseguir una respuesta directa. Y el 15% de los pacientes que tienen bipolaridad se matan. O sea, es bastante alto el suicidio en estos pacientes. Y por lo tanto, de la única forma que nosotros tenemos para prevenir esto es para ver al paciente regularmente, para estar al tanto que esto puede pasar, para atacar la enfermedad en sus etapas tempranas y para hacer todo lo que nosotros tengamos que hacer con la ayuda de la familia para que el paciente no lo haga. Incidentalmente, cuando ustedes tienen un paciente bipolar y el paciente, cuando viene a ver usted nota que está empezando a tomar o que está tomando más que lo que estaba tomando antes. Cuando hay una liga de bipolaridad con adicción, la posibilidad de un suicidio es mucho más alta. Desde el punto de vista epidemiológico, el estudio que se ha hecho en el catchment area en los Estados Unidos, hay 1.2% de los pacientes en el momento actual con bipolaridad. Le dije 1%, está subiendo un poquitico más al 1.2%. Hay aproximadamente unos 3 millones de personas en cualquier momento, hoy, mañana, pasado, dentro de 2 meses, que tienen problemas de bipolaridad. En el estudio de comorbilidad nacional que se hizo en los Estados Unidos también, hay 1.6%, o sea, ese 1.2, está entre 1 y 2%. Y de acuerdo con este estudio, 4 millones, un poquitico más que el de 3.3. Y el estudio que hizo el Surgeon General, que es la persona de los Estados Unidos que está a cargo de todos los tipos de salud, es el 1.7%. La distribución, por supuesto, siempre nos gusta a nosotros los machos decir, no, mi mujer, yo no tengo nada de eso. No, es igual. Lo mismo el hombre que la mujer tienen el mismo tipo de capacidad para desarrollar un tipo de bipolaridad. En abraje, la mayor parte de los pacientes empiezan a tener manifestaciones de tipo afectiva, de tipo bipolaridad, de los 15 a los 19 años. Les sigo haciendo hincapié que esa es la edad que ustedes... Es más, que si ustedes tienen un paciente que ha tenido problemas de bipolaridad y ese paciente tiene 3 hijos, si yo fuera un médico de medicina primaria,
yo me gustaría decirle a ese paciente, mira, oye, cuando el hijo tuyo tenga por ahí 15, 16, 17 años, yo tengo un psiquiatra bueno ahí para que haga nada más que una consulta. Y eso es bueno, cualquiera, yo lo hice con el hijo mío, lo que sea, para abrir las puertas un poquitico y quitar el estigma, y entonces hacer cosas de prevención. Si nosotros hiciéramos eso, ayudaríamos más a estos pacientes porque podemos detectar mucho antes que salga la bipolaridad en una forma bastante aguda y entonces poner el tratamiento en prevención desde el punto de vista de medicinas, etcétera, etcétera, y evitar una hospitalización, etcétera, etcétera. El primer tratamiento generalmente se ve a los 22 años, lo cual le quiero decir que entre los 15 años y los 22 años hay un periodo ahí que el psiquiatra no juega papel. Debemos de jugar un papel. Y el primer periodo de hospitalización generalmente pasa a los 25 años, lo cual me dice que hay 7, 8, 9 años en que se pudo haber tratado a este paciente y evitar que hubiera que ingresarlo a los 25 años y se falló, porque a los 25 años se desarrolla el ingreso. Y la recurrencia es bastante común, entre 2.7 a 9 años la persona tiene un segundo episodio o tiene un tercer episodio. Lo que le estoy diciendo es que la bipolaridad es como la hipertensión arterial. No se va a ir. Yo sé que ustedes saben mucho de hipertensión y le dan esta medicina y la otra, pero al minuto que el paciente no tome la medicina para la hipertensión, ¡pam!, la hipertensión viene, no desaparece. Los trastornos bipolares no se van a desaparecer. Van a estar ahí por vida y cada X número de años, no más de 9 años. Y esto los pacientes se lo van a preguntar a ustedes. Los pacientes, bueno, mira, mi hija, tú sabes, tú la trataste, tuvo un problema de bipolaridad. Bueno, doctor, y ya no se curó, ¿no? Ya ella puede tener su vida y puede tener hijos y casarse. Y no, tenemos que seguir chequeando porque desgraciadamente hay un gran porcentaje que entre los 2 y los 9 años hay una recaída. Y no sabemos por qué, es una cosa desde el punto de vista biológico, y lo que hay que hacer es estar al tanto, prevenirla, y enseguida que empiece a pasar, tratarla en una forma energética. En el primer episodio hay un 50-60% de recurrencia. En el segundo episodio, un 70%. Si usted ya ha tenido un segundo episodio de bipolaridad, la posibilidad que vayan otros y otros y otros, el 70% es bastante alta. Si usted tiene un segundo episodio, hay un 90%. En otras palabras, usted va a estar sufriendo por vida de esta enfermedad. Y de la única forma que podemos hacer es seguirlo tratando por vida y tratarlo por vida en una forma preventiva. O sea, aunque el paciente esté bien, no, venme a ver y hacerle mucho hincapié que siga tomando su medicina por vida también. Y después de una distamia hay un 10% de posibilidad que venga un problema bipolar. Y después de un episodio maníaco, también de un 5 a un 10%. O sea, es una enfermedad común y es una enfermedad que tiende a recurrir y es una enfermedad muy devastante desde el punto de vista del paciente, de la familia, de la entrada económica, etcétera, etcétera, muy devastante. En este tipo de estudio que hizo Goldberg en el año 2001, en un seguimiento de 15 años, con 74 pacientes que habían sido hospitalizados por problemas de unipolaridad, depresión y unipolaridad, el 27% ha tenido ya una hipomanía. O sea, no solo empezó con la parte depresiva, pero ya tienen una hipomanía. El 19% ha tenido un episodio de manía completa. El 80% ha desarrollado problemas psicóticos de tipo de bipolaridad y en otras ocasiones 34% han tenido depresiones que no sean psicóticas. Este tipo de estudios lo que nos dicen es que, caballero, el problema de bipolaridad es como el catarro. Va a venir todos los veranos, todos los inviernos van a venir y tenemos que estar ahí presentes, etcétera, etcétera. O cualquier tipo de enfermedad infecciosa que tenga que reproducirse en una forma continuada. En lo que se refiere a la sintomatología, desde el punto de vista psicótica, el 58% de estos pacientes tienen que necesitar una evaluación muy completa y el 90% de la gente que ustedes le preguntan en una forma directa, sin embajes, etcétera, etcétera, el 90% de las personas te responden en una forma también de ese tipo y entonces tú entiendes mejor lo que está pasando con esta persona. Es más común
la sintomatología psicótica en la manía que en la depresión. Cuando ustedes tengan un paciente que es maníaco, la posibilidad de que una psicosis se desarrolle es muy, muy frecuente. Tiene entonces que pensar inmediatamente desde el punto de vista preventivo, este está trayendo problemas psicóticos y averiguárselo y preguntárselo a los pacientes. Y preguntárselo en forma directa. No, oye, mira, tú en los últimos años, en los últimos 6 meses te ha dado a pensar que hay alguien que te está siguiendo porque tú eres una buena persona. No, te está siguiendo porque tú crees que te está siguiendo por algún motivo. Si no eres directo, no te contestan bien. Y la mayor parte de estos pacientes durante el periodo agudo están siendo tratados con antipsicóticos, lo cual tenemos entonces que estar bien ducho en todas las medicinas antipsicóticas. ¿Y esta para qué? ¿Y esta otra para qué enfermedad? ¿Y si fallo con esta, cuál es la otra que yo voy a hacer? Etcétera, etcétera. Tenemos una obligación de estar muy envueltos desde el punto de vista del conocimiento de las medicinas que están a nuestra disposición para tratar a los pacientes. Y los atípicos, los antipsicóticos atípicos están jugando un papel mayor en este momento. Se está usando menos y menos los antipsicóticos que no sean atípicos y más los atípicos, porque tenemos menos problemas desde el punto de vista de efectos secundarios, etcétera, etcétera. O sea, tenemos más conocimiento desde el punto de vista psicofarmacológico y tenemos que estar utilizando este tipo de conocimiento para el beneficio de los pacientes. Desde el punto de vista de morbilidad, como le dije anteriormente, hay una recurrencia de un 90% en dichos pacientes. En ocasiones, el paciente responde y sale de la crisis, pero hay una serie de síntomas que están en una forma baja presentes todavía. O sea, por un periodo bastante largo, ustedes tienen que ver a ese paciente como si fuera la primera vez que lo ven y averiguar todo tipo de sintomatología que todavía tiene, etcétera, etcétera. No vaya a ser usted que se duerman los laureles, no, ya no está hipománico, ya no está mánico, ya todo está resuelto y entonces después de buenas a primeras usted se lo olvida un poquitico, le baja la medicina, algo por el estilo y ¡pum! Y viene otro tipo de crisis que se pudiera haber estado evitar. Y como le dije anteriormente, hay una gran recurrencia con estos pacientes. La recurrencia es grande. Y el número de episodios también tienen que estar conscientes que pueden producirse hasta un 90% de recurrencia y esto conlleva un papel muy importante con respecto al pronóstico. Las personas, desgraciadamente, que tengan unos ataques bastante fuertes de manía y que dichos ataques vengan todos los años o 2 veces al año, la posibilidad de que esa persona trabaje quizás en un trabajo muy sencillo, pero en un trabajo un poquitico más delicado y más complicado, prácticamente es cero. En lo que se refiere a la depresión mayor, el 17% de la población en los Estados Unidos sufre de dicha enfermedad. El averaje es un poquitico más tarde. La bipolaridad empieza, como le dije anteriormente, 15, 16, 17, 18 años. Las depresiones mayores se pueden aparecer inclusive hasta a los finales de los 20, cuando tienen 27, 28 años. La mayor parte de las personas que van a tener un problema de depresión mayor siempre lo tienen antes de los 40 años. O sea, ¿qué le estoy diciendo a usted? Cuando una persona viene a ver a usted 50 años y nunca está deprimida por primera vez. Bueno, deprimida por primera vez, piensen médicamente. No digan, esta es una mujer que tiene una depresión y esta es una depresión de tipo menopausal. No. Averigüen cómo está la tiroides, averigüen cómo está el páncreas, averigüen cómo está esta y otra enfermedad. Si tienen que pedir ayuda a un médico de medicina primaria o de medicina familiar, háganlo. Y entonces cuando estén eliminados la posibilidad de una comorbilidad, entonces hagan el foco en la depresión y trátenla en una forma efectiva. Generalmente los pacientes que tienen depresiones mayores pueden durar hasta 6 meses y en ocasiones pueden llegar también a sufrir dicha enfermedad hasta en ocasiones por 2 años. Cuando esto pasa, ustedes no pueden. Esta es otra cosa por la cual yo quizás sea muy único yo en eso, pero cuando yo tengo una persona que tiene depresión mayor y está en los 30 años, etcétera, etcétera, yo a veces la sigo tratando con medicina, aunque ya se la haya ido.
Sigo tratando la medicina por un par de años. Y cuando se la voy a quitar la medicina, se la quito despacito, despacito, despacito. Y le hago mucho hincapié, porque a nosotros nos gusta ser muy grande, muy narcisista. No, ya te curé, olvídate de esto y vete, cásate, haz lo que tú quieras, ya estás curado. No, mira, ¿por qué no me vienes a ver dentro de un año? Y por favor, si tú ves que no estás durmiendo bien, si tú ves que tienes un poco de irritabilidad, mira, a mí no me importa, dame una llamadita, ven a verme porque yo con mucho gusto te examino. Y no necesariamente significa que tú vas a tener una recaída, no, pero para evitar problemas, si tienes algún tipo de cosita que está un poquitico rara, con mucho gusto yo te veo, aunque no sea necesariamente para diagnosticar nada, sino para estar seguro que no tienes nada al respecto. Desde el punto de vista de la depresión aumenta cuando hay problemas de morbilidad. Por ejemplo, en la comunidad, 4% de las personas tienen problemas de depresión. Pero en la clínica de primary care, no en la de psiquiatría, se ve que un 5, un 10% de la gente tiene depresión. Y lo que esto le dice es que los pacientes no quieren ver a los psiquiatras. Se sienten más confortables en ver a la gente de medicina primaria. Y esto lo que significa es que los pacientes, los psiquiatras y los miembros de la psiquiatría familiar y de la psiquiatría primaria tienen que conversar y tienen que hacer cosas juntas desde el punto de vista educacional, etc. En los grupos médicos, en las clínicas médicas, esto sube de un 6 a un 14%, y en los nursing homes llega hasta un 25%. En los Estados Unidos, en Latinoamérica tenemos una cosa muy buena, que yo creo y espero que jamás ustedes lo cambien. No existen los nursing homes. Yo tuve a mi madre en mi casa hasta que murió, yo tuve a mi suegra hasta que murió, yo tuve a mi suegro hasta que murió, y tuve los tres a la misma vez juntos en la misma casa mía, que no es fácil, porque se ponen a pelear que si yo los quiero más a este que al otro, y mi madre me decía, oye, pero tú pasas más tiempo con tu suegro que conmigo, y esto y lo otro, pero los tuve en mi casa. Cuando la persona va a un nursing home, inmediatamente empiezan a salir las depresiones y el suicidio, etcétera, etcétera. Ya me estoy terminando. Creo que me he demorado mucho. Cuando hay enfermedades crónicas, en el primer episodio de depresión se presenta en un 50%. Hasta después que hay un episodio, vuelven a recorrer a un 80%. Y si hay un segundo episodio, en el 90% de los casos va a haber un tercer episodio. Lo que le estoy diciendo es que la depresión no es una enfermedad aguda. La depresión es una enfermedad crónica y ustedes tienen que tratarla crónicamente o por vida o estar al tanto y educar a ese paciente para que cuando tenga el primer síntoma regresen enseguida a verlos de ustedes. El riesgo de depresión con cáncer y con edad sube. Sin lugar a dudas que sube, y lo vemos en el porcentaje en el cual sube con la mujer y en el que sube con el hombre. El hombre y la mujer. La mujer tiene más depresión que el hombre. ¿Por qué? Pues yo no lo sé, quizás sea hormonal, etcétera, pero eso no significa que ellas sean más débiles y nosotros no. Ellas tienen una enfermedad como otra cualquiera y hay que tratarla. Desde el punto de vista de prevención, yo le pondría más atención a las mujeres que al hombre, pero también al hombre hay que quitarle el machismo, para si tiene un poquitico de problema, que venga sin miedo ninguno, y se lo digo a ustedes. Desde el punto de vista de los grupos étnicos, la población blanca en los Estados Unidos tiene aproximadamente un 3% que sufre de depresión. Los mexicanos un poco menos. No sé por qué, pero sería bueno estudiar desde el punto de vista cultural y desde el punto de vista epidemiológico y desde el punto de vista genético, el por qué los mexicanos sufren menos depresión, pero los cubanos aún menos todavía. Y desgraciadamente los puertorriqueños, recuérdense que los puertorriqueños ni son americanos ni son puertorriqueños, y aunque tratan últimamente de desarrollar un poquitico más de identificación puertorriqueña, muchas veces los Estados Unidos no lo dejan. Puerto Rico ha aplicado en 2 ocasiones, en el momento actual están aplicando de nuevo, en 2 ocasiones de tratar de ser un estado de la nación de los Estados Unidos, y el gobierno de los Estados Unidos ha dicho que no los quieren de estado. Cuando tú estás viviendo en un lugar que no te quieren por aquí ni te quieren por acá y tú no tienes tu propio país, etcétera, etcétera, hay mucho desequilibrio desde el punto de vista de la personalidad, etcétera, etcétera. Y yo creo que eso conlleva a que en Puerto Rico la posibilidad de que uno se deprime está mucho más alta que en otro tipo de ciudadanía.
¿Cuánto dice que me queda? 30 minutos. 2 minutos. A ver qué. En muchas ocasiones la depresión se presenta cuando ya uno está un poquitico mayor, 40, 50 años, pero cuando eso pasa, tenemos que pensar médicamente, como lo dije anteriormente, y eso es debido a que hay trastornos desde el punto de vista médico que están apareciendo como más o menos como si fueran trastornos depresivos, pero hay problemas de tiroides, de esto, de lo otro, que hay que ver y buscarlos y encontrarlos. Cuando te dije que era mejor la de 35 slides, tú me dijiste que hiciera la de 53. ¿Ves lo que está pasando ahora? En aquellos pacientes que van a desarrollar problemas de bipolaridad, cuando hay abuso de droga, piensen que una bipolaridad puede venir en cualquier momento, traten de prevenirla. Cuando hay problemas de ansiedad, las personas que son muy ansiosas, porque nada más que tienen ansiedad, no tienen ningún otro de manifestación de tipo de bipolaridad, piensen que estas personas se pudieran convertir en bipolaridad. Las personas que tienen problemas que comen mucho, comen poco y les suben de peso, etcétera, etcétera, que ahora es muy común en los Estados Unidos dedicar atención a eso, la posibilidad de que tengan problemas bipolares es grande. Y cuando hayan trastornos médicos, sobre todo desde el punto de vista endocrinológico, la posibilidad que desarrollen una bipolaridad es grande. Cuando este tipo de cosas ustedes tienen que discutirla con los médicos de medicina primaria y los médicos de medicina familiar, porque ellos son los que ven este paciente. Y segundo, si ustedes ven algún tipo de paciente desde el punto de vista psiquiátrico, tengan mucha atención que cuando ustedes vean una adicción que no estaba ahí, que no ha sido una adicción muy violenta, sigan tratando a este paciente, no solo desde el punto de vista adictivo, pero la posibilidad de que desarrolle una bipolaridad es muy, muy frecuente. Yo creo que vamos a parar aquí. Les he dado lo mejor posible, les he llamado la atención que la bipolaridad es común, que es difícil de tratar, pero ya sabemos mucho con respecto a cuándo la edad, la mujer, el hombre, sabemos que tenemos muchas medicinas para tratarla y desgraciadamente cuando tenemos este tipo de problemas vamos a tener que tratar a las personas que nosotros tratamos por vida. Y ¿dónde es que va a ser el año que viene? Ya te dijo Marcelo. El año que viene entonces le quitarán unos cuantos slides para no extenderme tanto, le pediría a Marcelo que me dé un poquitico más de tiempo. Gracias por haberle oído, espero que lo que le ha dado le sean a ustedes de utilidad en las prácticas que tengan ustedes, cualquier tipo de práctica que sea, y vamos a preguntarles ahora 2 o 3 preguntas para ver si ustedes han podido absorber un poquitico estas cosas que le hemos dicho hasta ahora. Tienes 15 minutos para las preguntas y ahí puedes ampliar un poco más. Está bien. ¿Tenemos las preguntas? Vamos a hacerlas ahora. Ustedes tienen un aparatico con ustedes que ustedes van a tratar de adivinar cuál es la respuesta con respecto a estas preguntas que le vamos a hacer. Y las preguntas, no tengan miedo, porque las preguntas no es para ver si ustedes saben o no saben, las preguntas es para estimularlos que sepan más. Y si hay algo que ustedes no lo supieron, pues ya saben lo que tienen que hacer, vayan a la biblioteca cuando vayan de regreso a sus países, etcétera, etcétera, y estudien un poquitico más. El porcentaje de pacientes que son diagnosticados con depresiones clínicas y que son diagnosticados no necesariamente por nosotros, sino por los médicos de medicina preventiva, de medicina familiar, de medicina primaria. ¿Serán el 20%, serán el 30%, serán el 40%, serán el 50% o el 60%? Marquen el que ustedes crean que sea, 1, 2, 3, 4. ¿Ya? Ok, el 71%
dijeron que era la tercera, que es la 40%, que es la correcta. O sea, me luce que estaban ustedes bien duchos y saben bien lo que está pasando. Quizás sea que yo se lo dije durante mi presentación, pero lo importante es que se van a salir de aquí sabiendo este tipo de respuestas. Están muy duchos ustedes respecto a la segunda pregunta. Desde el punto de vista de la población en el mundo entero, en el año 1990 y haciendo un foco en problemas bipolares, de bipolaridad, ¿qué tipo, cuánto frecuentemente y cuánto importante eran los problemas de deshabilidad? O sea, si el paciente no pudo trabajar por 2 años o estuvo hospitalizado 3 o 4 veces, que ha sufrido grandemente de disabilidad con respecto a esta enfermedad. Es un factor de primera clase, de segunda clase, de tercera clase, de quinta clase o de sexta clase. Te lo dije ayer por la noche, Edgar, me dijiste que no, te dije que esta gente sabía. Y me dijiste que no, que había que educarlos más, te dije que ellos sabían. Es el sexto, la quinta. O sea, los problemas de bipolaridad causan mucha disabilidad. Y tenemos que tener preparada la familia para eso, tenemos que estar pensando en eso, sobre todo si es un padre de familia, una madre de familia que tiene varios hijos. Bueno, si tengo que ingresarla, si esta mujer no puede trabajar, ¿quién se va a ocupar de los niños? Si este esposo no puede funcionar bien, ¿quién se va a ocupar de la familia? Hay que hacer mucho tipo de prevención, mucho tipo de intervención que va más allá de ustedes ver al paciente, hacer un diagnóstico y darle la medicina apropiada. Tienen que volver a la familia entera, a la sociedad, etcétera, etcétera. La tercera, entre los pacientes que tratan entre los médicos que tratan, no solo médicos, sino también psicólogos, enfermeras, etcétera, que tratan pacientes que tienen problemas de bipolaridad. Generalmente ellos se presentan que están sufriendo de abuso de droga, violaciones de la ley, cayeron presos por haber hecho algo mal, ir a una tienda y a quitarse la ropa o correr con el carro y aunque venga un guardia atrás, acelerar y no prestarle atención al guardia. Problemas relacionales, ya sea con la novia, con el esposo, con la esposa, con la familia, etcétera. Problemas de control de impulso, muy impulsividad. Están impulsivos desde que empezaron a desarrollar la enfermedad de bipolaridad, antes no eran impulsivos. De este tipo de manifestación, ¿cuáles ustedes creen que están o no están presentes en problemas de bipolaridad? De nuevo, el quinto, el 93%. Los problemas de bipolaridad, como lo había dicho anteriormente, en muchas ocasiones están ligados con droga. En otras ocasiones es por falta de control y el paciente manda para llevar a un policía o se acelera y no se da cuenta que la policía lo está siguiendo y cosas por el estilo. O sea, todos estos tipos de problemas, abuso de droga, violaciones con la ley, problemas con la pareja, en muchas ocasiones le pega a la pareja y no le pega a la pareja porque la odia o porque ya no la quiere, porque no tiene control. Y entonces, ¿qué es lo que se cree la mujer? La mujer se cree que están abusando de ella y que el tipo ya no lo quiere, o viceversa, si fuera la mujer la que sufre, etcétera, etcétera. Y usted tiene la obligación de intervenir un poco desde el punto de vista familiar. No, mira, esto es la enfermedad, no es que él sea malo, no es que tenga otra mujer, no es que se te va a dejar y te va a abandonar. El problema es que en este momento está fuera de control. Lo mismo si es una mujer que si es un hombre. Tenemos que jugar ese papel también nosotros. La próxima. El porcentaje en la población general que presenten problemas de bipolaridad sería un 3%, un 5%, un 8%, un 10%, un 15%.
Y esto estoy hablando un poquitico quizás inapropiadamente, pero que estoy hablando más bien de poblaciones como los Estados Unidos, poblaciones como Europa, etcétera. No tengo datos de aquí de Latinoamérica, pero yo creo que lo que se encuentra para allá se puede encontrar para aquí. ¿Cuál sería el porcentaje en la población general de pacientes que tienen? Edgar, le tienes que dar a todo el mundo no un diploma, le tienes que dar 3 diplomas. Están correctos otra vez. Han estado correctos en todas las preguntas, las 4 preguntas que le hice. O sea, estoy muy contento por ver que en Latinoamérica sabemos de depresión, sabemos de problemas bipolares, y esto es bueno, porque entonces los pacientes que van a verlo ustedes en Latinoamérica son los que van a recibir lo mejor el mejor resultado de esto. Así que me alegro ver que el nivel de educación de ustedes es bastante alto. Hubieron unas cuantas personas, sin embargo, que tenían un 10% equivocado, un 5% equivocado. Por favor, hagan un poquitico más de hincapié en esto, porque es una enfermedad muy, muy importante. Y en cualquier cosa que les podamos ayudar, vamos a estar a la disposición de ustedes para ayudarlos al respecto. Gracias por haberme oído.